Este fragmento está circulando mucho. Lo vamos a mostrar tal cual es. Y después lo vamos a analizar. Porque no todo lo que se viraliza es verdad. 1976, cuando desmentir un mito crea otro peor. Este video promete algo fuerte. Terminar con el mito del golpe de Estado de 1976. Pero cuando uno lo analiza en serio, no termina con un mito. Lo reemplaza por otro. Porque una cosa es decir que el peronismo tiene responsabilidades. Y otra muy distinta es negar un golpe de Estado. Negar una dictadura. Y relativizar el terrorismo estatal. Hoy, en el Disruptivo Analiza, vamos a separar datos reales de conclusiones falsas. Chan, 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 chan. Sí, hoy vamos a terminar con el mito del golpe de Estado de 1976. No fue un golpe de Estado, fue un autogolpe. Y les voy a contar por qué Isabel decidió autogolpearse. Gobernaron 40 años mostrándole una cara a la sociedad que no era la real. Por eso, vamos a mostrarte la otra cara del peronismo. Vamos a levantar la alfombra para que veas la mugre. Primero, a Isabel mucho no le gustaba laburar, no le gustaba gobernar. De hecho, en los 308 días que hasta ese momento llevaba gobernando, había trabajado 138 y había descansado 170. Tanto no le gustaba laburar a Isabel que en realidad, como tenía miedo de que la mataran, mandó a construir un murallón en Olivos donde prácticamente pasaba todo el día. Rara vez se la veía en casa de gobierno. No quería saber nada con seguir gobernando. Pero ¿qué pasaba? Las elecciones eran el 17 de octubre de 1976. Ella había elegido a propósito esa fecha para recordarlo siempre al general. Y de esa manera, bueno, traccionar votos. La realidad es que, aún así, el descalabro era tan grande, tanto en lo económico como en lo represivo, que no tenía ninguna chance de ganar el peronismo. De hecho, ¿saben quién iba a ser el candidato, uno de los nombres que se barajaban como posible candidato a presidente por el peronismo? El almirante Emilio Eduardo Macera. Así como escuchan, porque era peronista. Pues bien, tenemos los hechos de Monte Chingolo que ocurren un 23 de diciembre de 1975. Ese día, Isabel ya se siente totalmente sobrepasada. Y entre que no tenía chances de ganar las elecciones, porque las encuestas indicaban eso, y tampoco tenía candidato y ella no se iba a presentar, y era la esposa del general, no podía quedar asociada a una derrota, organiza el autogolpe de Estado de marzo de 1976. Y lo organiza justamente en la Casa Rosada. El día 24 de diciembre, es decir, un día después de lo de Monte Chingolo, se junta con Videla y el peronista Emilio Eduardo Macera. Ahí les dice concretamente: yo ya no puedo más, necesito retirarme, voy a perder las elecciones, yo no puedo quedar asociada a una derrota, soy la esposa del general, tomen el poder. Y Videla le dice: bueno, hagamos esto, acaba de ocurrir el secuestro de los Born. Los montoneros tienen 60 palos verdes, que hoy serían 600 millones de dólares. O sea, mucha guita para comprar armamentos. ¿Por qué no me deja hacer primero un inventario del ejército? Y ahí le digo, efectivamente, ¿cuándo tomamos el poder? Yo calculo, en función de lo que estamos hablando ahora, que necesito 90 días. ¿Cuándo fue la reunión? El 24 de diciembre de 1975. ¿Cuándo ocurrió el golpe? El 24 de marzo de 1976. 90 días exactamente. Ese día, los diarios, escuchen esto porque es increíble, hablaban de la Operación Aries. ¿Por qué Operación Aries? Porque ese signo comienza en marzo. Segundo dato increíble. Después del 24 de diciembre de 1975, en los diarios empiezan a publicar y empiezan a decirlo incluso personas relevantes del ambiente político, que a Isabel le quedaban 90 días.
escuchen lo que estoy diciendo, decían que le quedaba a Isabel 90 días. Si se trata de un golpe de Estado, y en este caso Isabel no quería que sucediera, ¿qué es lo primero que haría, por ejemplo, una presidenta? Si los militares están diciendo que a la presidenta le quedan 90 días, bueno, lo que hace desde la lógica es pasarlos a disponibilidad, porque no quiere ser golpeada. Entonces, bueno, pide que Videla deje el ejército y que Macera también lo deje y que Agosti también. No solo no lo pidió, sino que nunca salió a expresarse públicamente al respecto. Cuando todos los diarios decían que al gobierno le quedaban 90 días. Y acá viene otro dato también revelador. Si ella no quería ser volteada, ¿qué es lo primero que haces? Haces como Allende de reunirte con las tropas leales y resistir. No hizo nada de eso porque el golpe ya había sido arreglado. Al punto tal, mira este recorte de diario. Ya a partir de los primeros días de enero, escuchate esto porque es increíble. Te lo voy a leer para que entiendas el grado de conocimiento colectivo que había acerca de que se venía un golpe. Muy reservadamente y sin más explicaciones que las estrictamente necesarias, esto circulaba en los diarios, la orden de empezar a trabajar en planes de gobierno partió el 2 de enero desde los comandos. Y las planas mayores empezaron inmediatamente su tarea. Los secretarios generales de cada arma eran los asesores políticos de los comandantes, se constituyeron en los coordinadores del operativo y se designaron comisiones y equipos, cada uno con una misión determinada: relaciones internacionales, economía, política interior, sindicatos, medios de prensa. Ya estaba trabajando el gobierno de manera paralela que iba a asumir el 24 de marzo. Y escuchen esto que dicen las mismas personas que dieron el golpe, entre comillas, de Estado de 1976. Dice un importante general que participó del golpe. Casi le diría que algunos de los que más venían a apurar el golpe eran gente del propio partido gobernante. O sea, el mismo peronismo hasta incluso no le alcanzaba con 90 días. Quería que fuera antes, porque Isabel quería irse. De hecho, en un congreso que organiza el Partido Peronista en el Teatro Cervantes, Isabel Martínez de Perón pide que no la llamen más presidenta, siendo presidenta. Otro detalle no menor. El golpe de Estado sucedió un día miércoles a la 1:00 de la mañana. La fue a buscar a Isabel el custodio de Videla, que se llamaba Ricardo Estilo. Isabel le recrimina que llegó tarde, lo esperaba un poquito antes. Pero bueno, se demoró. La fue a buscar con otra persona que manejaba el helicóptero. Ella estaba vestida de punta en blanco, sabía perfectamente a dónde iba. Es imposible que la llevaran engañada, cuando además los diarios venían diciendo hace 90 días que iba a haber un golpe de Estado. Y ella no había hecho nada al respecto. Al contrario, permitió que sucediera porque necesitaba que sucediera. En ese golpe de Estado, a ella se la llevan primero a una base naval, después al Hotel Mesidor, el del sur. ¿Por qué termina presa Isabel? El mito que instaló el peronismo es que ella termina presa porque le habían dado un golpe de Estado. Mentira. Ella termina presa por una causa por corrupción. La famosa causa del cheque solidario y desmanejos en los fondos reservados. Esas dos causas la tenían a Isabel en la mira porque había dejado todos los dedos de la huella de la mano pegados y los dedos de la huella de los pies. ¿Por qué? Porque miren cómo había robado Isabel. Isabel necesitaba, esto es increíble y Argentina nunca lo cuenta, necesitaba darle una parte de la fortuna que le había dejado Perón a la familia Duarte. Como no quería darle parte de esa fortuna que estaba en Suiza, decidió organizar una cruzada solidaria para juntar ese monto que pensaba darle a la familia Duarte. Cuando junta parte de ese monto, se lo transfiere a una cuenta propia. O sea, deja todas las huellas del robo y por eso la justicia le cae inmediatamente y por eso tiene una causa penal que hace que termine presa. De hecho, Isabel es liberada cuando cumplió, no del todo, pero casi los 2/3 de la condena. Por este motivo Isabel fue presa, no fue presa por el golpe. Pues bien, está bien, del otro lado podrías decirme en este momento, pero pará, los militares no controlaban absolutamente todo. ¿Por qué Isabel termina presa entonces?
porque justamente los militares no controlaban absolutamente todo. La justicia se la tenía jurada a Isabel porque en su momento, con Perón, habían desprotegido al camarón que venía juzgando los delitos por su versión. Y por ese motivo mataron al juez Quiroga. Entonces, como se la tenía jurada, le cayó con todo el peso y la metió en cana. La metió en cana Isabel por ese motivo, no por otra cuestión. No tuvo nada que ver el golpe de Estado. En realidad, el plan de Macera era protegerla llevándola a un hotel y reconstruir el partido político, el peronismo. Lo impidió la justicia, que le dijo, no señora, usted va a ir presa por robar. Y terminó presa por robar. Esta es la realidad que no te cuentan y está en la crónica de los diarios. Fue por este motivo que terminó presa y de hecho la liberan cuando cumplió más o menos los 2/3 de la condena. Fíjense otro detalle más que prueba que no fue un golpe de Estado. Esto sí es alevoso. Miren lo que dijo Isabel Perón, esto es increíble, de Macera. Claro, el almirante siempre ha sido gentil y generoso conmigo. Le tengo un gran cariño desde siempre. En realidad, yo no he hablado mal de ninguno de ellos. ¿Y sabe las cosas que tengo para contar? ¿Alguien hablaría así de una persona que le dio un golpe de Estado? Claramente no. Esto te cuenta que eran socios al punto tal que Isabel propuso en 1983 a Macera como vice de Luder. Y esto lo dice el propio Diolindo Vitell en un reportaje que le hacen. Mirá, aprovecho para derribar otro mito. ¿Vieron que siempre dicen que López Rega era el que manejaba a Isabel Perón? Miren lo que dice la propia Isabel Perón sobre López Rega. ¿Por qué le dio tanto espacio a su lado un personaje como López Rega? Pero, dice Isabel, si yo no se lo he dado, fueron las circunstancias y yo lo heredé también al pobre, ¿no? Pero el poder que tenía era relativo. Lo que pasa es que tenía esa forma tan especial de comportarse. Pobre López, como si fuera el único personaje nefasto de la historia argentina. Lo que pasa es que a los peronistas nos achacan todo lo malo. ¿Cómo era su relación con él? Dicen que era un poco brujo. Ay, qué cosas dicen. Yo nunca le vi hacer nada, pero a lo mejor hacía las cosas cuando yo no lo veía. La gente creía que él era medio maquiavélico, pero poco caso le hacía yo al pobre. O sea, la misma Isabel te está diciendo que López Rega no la manejaba. O sea, ese mito de que en realidad Perón e Isabel eran manejados por López Rega queda desmentido por la propia Isabel, que no solo dice que López Rega no la manejaba, sino que además siente un gran cariño por Macera al punto tal de proponerlo como vice de Luder. ¿Alguien tendría semejante gesto dadivoso para con un golpista? Además, miren este detalle que no es menor. La dictadura fue peronismo tanto en lo represivo como en lo económico. El plan represivo de la dictadura fue exactamente igual al que venía aplicando el peronismo. ¿Por qué? ¿Cuándo comienzan los desaparecidos? En 1973. Acá tenemos el caso emblemático, el primero de todos, Viviana Irene Ringach, que desaparece curiosamente 11 días antes de la masacre de Ezeiza. Y este no es un dato menor, porque en Ezeiza también ya hubo desaparecidos, porque Perón ordenó desde España que la custodia del acto quedara en manos de sus grupos de tareas y que no intervinieran las fuerzas estatales. Por lo tanto, esta idea de combatir a la subversión por fuera del Estado ya la venía poniendo en práctica Perón en 1973. Y no solo eso. ¿Quién nombra a Videla como jefe del ejército? Perón, un 26 de diciembre de 1973. ¿Y quién nombra a Macera como jefe de la Armada? Perón, un 6 de diciembre de 1973. Y además, porque tenía que asegurarse la pata legal del ejército, envió un pliego al Senado con otros ascensos y nombramientos, entre los que estaba, escuchen esto porque es increíble, Bussi, Arguindegui, Suárez Mason, Menéndez. Señores, la pata legal del ejército la armó el propio Perón en 1973. ¿Para qué? Para garantizarse que hicieran lo mismo que él ya venía haciendo por fuera del Estado. Aunque también hay que decir que en la AAA, que originariamente se llamaba Alianza Antiimperialista Argentina y después empezó a llamarse Alianza Anticomunista Argentina, que este nombre se lo pone Perón el 8 de octubre de 1973, ya había militares retirados del ejército argentino. Es decir, que los militares ya estaban participando en la represión, mucho antes de los decretos de Isabel.
Esto que te estoy contando viene con esto también. Los centros clandestinos de detención que se empezaron a armar en 1974, con Perón de presidente y con Isabel de presidente. Luego, ¿no? Porque Perón muere el 1 de julio de 1974. Y el robo de bebés comienza en 1974 también. Mirá este folleto ilustrativo de Abuelas de Plaza de Mayo. Se trata exactamente de lo mismo. Se trata exactamente de lo mismo que después hacen Videla y el peronista Macera, que además fueron nombrados por Perón para que continuaran haciendo lo mismo en lo represivo. De hecho, mirá este dato. Si vos agarrás el RUPTE o la CONADEP y contás la cantidad de víctimas, casi el 20% de las víctimas del terrorismo de Estado, esto es increíble, corresponden al periodo 25 de mayo de 1973, 24 de marzo de 1976. El 20%. Es decir, que todo empezó con el peronismo y continuó con esta dictadura que era peronista, porque el cerebro de la dictadura era peronista. Emilio Eduardo Macera, que además era un protegido y un querido por Isabel. Vamos a la parte económica, que es la gran discusión que siempre se dio porque el peronismo, a partir de la llegada de Néstor al poder, instaló que se trataba de neoliberalismo. Miren lo que hizo la dictadura en materia económica. Control de precios, estatización de empresas, tomar deuda para sostener el delirante gasto público, cada vez más caída de reservas, aumentó la presión tributaria, repito, aumentó la presión tributaria y emitió dinero para sostener el delirante gasto público. Díganme si esto no es peronismo explícito. Solamente hubo un detalle que diferenció a la dictadura del gobierno de Juan Domingo Perón y de Isabel. ¿Saben cuál fue? La apertura de las importaciones. ¿Pero por qué lo hace la dictadura? ¿Por qué abrió las importaciones? ¿Saben por qué? Porque los empresarios argentinos, claro, no les cerraban los costos, no podían respetar la lista de precios máximos. Entonces, para joderlos y que tuvieran que competir con productos más baratos, abrieron las importaciones. Fue por ese motivo, no porque fueran neoliberales. Además que esa palabra en aquel entonces ni se mencionaba. De hecho, el propio Martínez de Oz se definía como gradualista. Miren este detalle de color que te viene a contar efectivamente que la dictadura hizo peronismo explícito. Entrevistan a un famoso economista llamado Manuel Tagle. Esto ocurre con los militares gobernando. Le preguntan a Manuel Tagle: la Argentina sufre inflación, muchos países del mundo también. Inflación es la palabra de moda. ¿Puede definirla claramente? Repito, inflación es la palabra de moda con los milicos en el poder. Esto que te viene a contar, que estaban emitiendo, ¿no? Dice el economista: inflación deriva del verbo inflar. ¿Inflar qué? La moneda. La cantidad de moneda es entonces una enfermedad de la moneda. ¿Quién la infla?, le pregunta el periodista. El único que puede inflar la moneda es el gobierno. Los gobiernos. ¿Por qué la inflan? Los gobiernos no tienen un solo peso que no hayan sacado del sector privado. Escuchen lo que les estoy diciendo porque es la discusión que hoy estamos teniendo. Esto ya se discutía en la época de los milicos porque estaban haciendo peronismo explícito. Repito, los gobiernos no tienen un solo peso que no hayan sacado del sector privado. ¿Cómo? Mediante impuestos, empréstitos o emisión monetaria, que también es un impuesto. Y de los peores, porque es indiscriminado. Prefieren, claro, la emisión de moneda a los impuestos porque los impuestos son impopulares y provocan resistencia. Recurren a la inflación, que es más fácil. ¿Y por qué es más fácil?, pregunta el periodista. Porque también es más fácil echarle la culpa del aumento de precios, consecuencia inevitable de la inflación, a los comerciantes, a los empresarios o simplemente a la expectativa inflacionaria, como se dice ahora. Pero sin moneda sana, nada. Y cita de Gaulle: mi general, el prestigio y la solvencia económica de un país dependen del prestigio y la salud de su moneda. Es decir, que acá, de manera muy clara, Manuel Tagle te está contando que los militares hacían política económica peronista. Es decir, hicieron exactamente lo mismo que el peronismo. Por eso van a ver a Videla en varios videos hablando de justicia social. Todas las medidas de gobierno estarán apuntadas a lograr el bienestar general a través del trabajo fecundo, con un cabal sentido de justicia social para conformar una sociedad pujante. ¿Escucharon? Increíble. Pero esto te lo ocultaron. ¿Sabes por qué? Para mantener un mito irreal.
que hubo un golpe de Estado que vino a hacer algo distinto en lo represivo y en lo económico. Y en realidad vino a continuar con lo mismo porque el peronismo necesitaba seguir gobernando y el candidato era Masera. Es decir, que la dictadura fue peronismo por los mismos medios, tanto en lo represivo como en lo económico. Un golpe de Estado que viene a hacer, a marcar un antes y un después, a terminar con algo que antes sucedía para que empiece algo nuevo. Es lógica elemental. Si vino a continuar con lo mismo, entonces no fue un golpe de Estado. Se trató de lo mismo, es decir, de una continuidad. Y los hechos lo cuentan. Más allá de esto que te acabo de contar de que ya en los diarios avisaban que al gobierno le quedaban 90 días, que Isabel en ningún momento dijo algo al respecto, que no puso resistencia el día del golpe y que ese día no solamente no se disparó un solo tiro, ni siquiera un edecán se agarró a golpes de puño con el custodio de Videla que la vino a buscar, sino que sucedió algo más asombroso. Ella los esperó vestidita de punta en blanco para irse a ese lugar que le había prometido Emilio Eduardo Masera, porque había sido parte del arreglo, porque Masera sabía que no iba a llegar a ser presidente por medio del voto democrático, porque el peronismo el 17 de octubre de 1976 no tenía ninguna chance de ganar, ninguna, por el descalabro, tanto en lo represivo como en lo económico. Entonces, hay una negociación para que Masera efectivamente fuera presidente. Si bien no lo fue porque venía de la Armada y los presidentes vienen del Ejército, fue el verdadero cerebro de la dictadura peronista, eclesiástica, militar y cívica que ocurrió el 24 de marzo de 1976. Y les voy a tirar otro dato que para mí es revelador. Los fallos judiciales. Los fallos judiciales dicen exactamente lo mismo a la hora de tipificar el delito ocurrido en 1973 con su respectiva reparación que, por ejemplo, lo que sucedió a partir de 1976. ¿Y eso qué viene a contar? Que hasta para la justicia se trató de lo mismo. La misma justicia te dijo, señores, la dictadura no empezó en 1976, empezó en 1973, cuando Perón se salió del Estado de Derecho y decidió combatir a la subversión por fuera del Estado con las consecuencias que hoy seguimos pagando. Análisis bloque 1. Error central. Confundir acuerdo político con autogolpe. El eje del video es este. Como Isabel no resistió, como sabía que venía el golpe. Y como hubo conversaciones previas. Entonces no fue un golpe de Estado. Esto es un error conceptual grave. Un golpe de Estado no deja de ser golpe porque sea anunciado. No deja de ser golpe porque el gobierno esté debilitado. No deja de ser golpe porque la presidenta esté resignada. Las Fuerzas Armadas derrocaron a un gobierno constitucional, disolvieron el Congreso y suspendieron la Constitución. Eso se llama golpe de Estado. Bloque 2. Como no hubo resistencia, no fue golpe. Este argumento es tramposo. La historia está llena de golpes sin resistencia armada. La resistencia no define el golpe. Lo define la ruptura del orden constitucional. Que Isabel no resistiera es un dato político. No es una prueba jurídica ni histórica. Si mañana un presidente no resiste y los militares toman el poder, sigue siendo un golpe. Bloque 3. Verdades que se usan mal. El video dice cosas ciertas. Hubo represión ilegal antes de 1976. Hubo AAA. Hubo decretos de aniquilamiento. Y el peronismo tiene responsabilidades enormes. Todo eso es verdad. Pero usarlo para decir entonces no hubo dictadura es falso. La continuidad represiva no borra la ruptura institucional. Bloque 4. El salto ilógico. Si continuó, no fue golpe. Acá aparece la trampa lógica más grande. El video dice: si la dictadura continuó políticas represivas y económicas previas, entonces no fue golpe. Esto es falso. Un golpe puede continuar políticas previas y seguir siendo golpe. El antes y después no se mide solo por políticas, sino por la forma del poder. Bloque 5. La dictadura fue peronista. Reducir la dictadura a peronismo explícito es una simplificación ideológica.
Las dictaduras toman elementos de distintas tradiciones según les convenga. Usaron lenguaje de justicia social. Hubo estatismo. Pero también hubo terrorismo de Estado sistemático. Supresión total de la política. Militarización absoluta del poder. Eso no es peronismo, es dictadura. Bloque 6. El peligro real del discurso. El problema no es criticar al peronismo. El problema es que al negar el golpe, se relativiza el terrorismo de Estado. Que Isabel fuera corrupta no borra la dictadura. Que el peronismo tenga culpas no absuelve a los militares. Que hubiera represión antes no justifica el plan sistemático posterior. Cambiar un relato por otro no es pensamiento crítico. Pensar en serio es incómodo. No es repetir el relato K, ni abrazar el revisionismo provocador. Es aceptar que hubo responsabilidades compartidas y una dictadura real. Si no querés que te cambien una mentira por otra, si te cansan los relatos cerrados, si crees que la historia se analiza, no se milita. Suscríbete a El Disruptivo, activa la campanita y compartí este video. Porque acá no defendemos banderas. Defendemos la verdad incómoda.